¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Nuestra gran manzana ya en acción en esta jornada de martes, en este 6 de noviembre. Solamente nos faltaban ustedes, nuestros amigos, para ponernos en marcha. Así que una vez que tenemos el equipo completo, nada nos puede detener ya esta noche. Manolo Jiménez, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Sonia. Buenas noches. Un poco indignado, cabreado. La verdad es que... No me digas eso. Pues sí, es un tema serio porque esta mañana sabes que unos desalmados perpetraron un atentado contra el secretario general de Financiación Política en Madrid y solo 3 palabras. Ya os vale. Creo que afortunadamente ha salido ileso. Aunque hay 4 personas graves. En otro orden de cosas, y ya disfrutando un poco de lo que es esta gran manzana, muchas ganas de ver a Chema Vega porque trae mi topónimo favorito, que es Nava. Ganas también de ver a Elena Vélez, que ha estado entre el barro al parecer hoy. Algo de eso, sí. Vamos a hablar de Ciudadano Kane. No se imaginen ustedes demasiado, por si acaso. Desnuda no. Vamos a hablar de Ciudadano Kane. Sí. Y, por supuesto, ver al monstruo de las galletas, el monstruo del zapping, ¿no? Ese sí, ese te lo aseguro porque a ese monstruo le tenemos ya con nosotros. Toño Velasco, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido una vez más. Aquí estamos otra vez. Oye, yo me voy a quedar luego a ver lo del barro y el Vélez, que eso me... En la lucha del barro, ¿verdad? Sí, eso no me lo pierdo. ¿Qué imaginación tenéis? Sí. Que Dios os conserve la imaginación, porque de lo demás ya no sé. Perversos somos, Toño. ¿Cuántas veces te habían llamado Triqui en la vida? Pues ninguna, y es más, creo que no me lo van a volver a llamar nunca más. Estoy casi seguro, fíjate. No nos vamos a atrever, ¿no? No, yo creo que no. No nos vamos a hacer porque daño, ya sabéis, ¿no? que yo tengo el control del mando y cualquier día os saco en una posición enojosa y a lo mejor nos conviene. Ya sabéis que tener cuidadito conmigo. A las buenas, todo, pero a las malas... Sabéis que en un matrimonio quien tiene el poder es quien tiene el mando a distancia de la televisión. Sí, es verdad. Eso sucedía por lo menos antes. Ahora, como ya hay 2 teles... Sí, que es verdad. Sí. Señores, ustedes no se muevan de esta, de la que están viendo, de la de Tele Asturias, porque nosotros nos encargamos del mando en el zapping. Mercamueble les ofrece esta sección. Y uno puede acabar casi en cualquier pantalla. En fin, Toño tiene el mando. Bueno, a ver cómo os lo cuento, porque... Yo es que me meto en unos líos que no... Porque yo no entiendo nada del mundo del corazón. Es más, yo creo que casi que no tengo corazón. Estoy casi por apostarlo. Y además es que soy un completo ignorante. Por lo tanto, gracias a la ayuda de Sonia y Manolo, me van a asesorar un poquito. Porque bueno, el siguiente vídeo va de lo enrollados que somos los asturianos, que somos quizás demasiado enrollados. Sobre todo cuando tenemos que cantar el Asturias Patria Querida. Sí. Pero es que esto fue un poco... En la boda esta que hubo en Gijón hace poco de... ¿Cómo se llamaba la chavala esta de Gijón? La morena esta de melenuca. Vamos, ¿no? Bien. Ella Blanca. Ella Blanca. No, que era con un torero o era malabarista. ¿Qué era? No, hermano. Eso no sé si como profesión vale, no sé, pero hermano. Hermano, pero que se casaba con un torero, era, ¿no? No, era hermano de torero. Ah, ¿no es torero? No, por eso te digo que no sé si como profesión vale, pero... Que debe ser de una familia así de estas de abolengo y tal, ¿no? Bueno, de apellido Rivera. Sí, y es que justamente fue a cubrir esa información de la boda esa, que no tengo ni idea... Un paparazzi que tampoco tengo yo ni idea de cómo se llama. ¿Te has vuelto loco? Calma. Al final os lo voy a contar, os lo juro. Es un paparazzi, a ver si me ayudáis vosotros, el público. Un paparazzi que sale en el programa este de por la tarde de Antena 3, que sale la tía esta, la del negro. ¿Cómo? Negro, la que hizo un libro un ¿negro poco... o rosa? La que hizo que le salió como Faulkner el libro. Sí, que Rosa. Miguel Temprano. Rosa, Ana. Temprano. Igual es ese, no lo sé. Igual, pues es que fue ahí y se puso de repente a cantar a la salida de la boda en la Asturias Patria Querida y nada, la gente que se pone a cantar en la Asturias Patria Querida. La gente es que es la leche. Vamos a verlo. Asturias, patria querida, Asturias de mis amores, quien estuviera en Asturias. Es que aunque
Aunque tenga que salir el tempranillo que no sé qué narices hace cantando en los estudios Patria Querida ese señor. Empezó temprano. No sé qué narices hace. La verdad es que somos la pera, porque nos ponemos todos a cantar los estudios Patria Querida. En el momento que suena hay que cantarlo. La verdad es que no lo podemos evitar. Y yo creo que lo hizo porque estaban grabando y ahí el micrófono de Antena 3 y sí, tal. Y un poquito. Es que ese tío a mí no me cae muy bien. No me cae demasiado ¿Por qué? bien. No lo sé, es ¿No química. te da buenas vibraciones? No me da buena onda. No para nada. Yo es que paso soy muy... Y eres reportero y fotógrafo también. Es una especie de papapopulus de esos. Como... Eso. No sé, es que no sé muy bien Harías tampoco, o quitado, sea, porque es que, os lo digo sinceramente, es que no me interesa en absoluto. Es más, es que os estoy pudriendo el cerebro con estas tonterías. No sé para qué os las traigo, pero bueno, eso me pagan. Aquí estoy. Otra cosa. Las mujeres. Eso es un tema... De verdad... ¿De eso sabes algo más? ¿Dónde? Quizá. No sé, pero estoy estudiando un poco Estás en ello, antropológicamente el tema. Sí, y... Qué raras sois, hija. Uy, si yo te contara. Y qué raras, qué enrevesadas. Vamos a ver. Eso es el misterio Está bien de la vida. lo de las bromas radiofónicas que se lleva ahora, pero hay que tener mucho cuidado con las bromas radiofónicas, porque te puede salir el tiro por la culata. Luego lo comentamos, vamos a verlo primero. También absolutamente segura de que él era un cordero fiel, amante y estupendo. Y decide hacerle una broma por la radio. Una pregunta. Dime. ¿Tienes novia? Sí, pero nada serio, ¿por qué? ¿Nada serio? No, me hacía así en chica maja, pero que no llevamos mucho y tampoco es nada, no es nada serio. Quiero que quedemos y que practiquemos pues deporte. ¿Practiquemos deportes? Sí. Bueno, te tienes que decidir ya, ¿eh? No... Pues venga, va, pues sí. Pues sí. ¿Sí? Pues, no. Puede ser una experiencia agradable para los dos. Te diré que sí, que puede ser una buena experiencia, ¿eh? ¿Quieres tener una experiencia fuerte ahora? ¿Ahora? Sí. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. O sea, ¿te refieres a quedar ahora mismo? No, mira, espera, ¿eh? Que alguien te dice algo. Sí. Fer. ¿Qué ves ahí? ¿Qué hago aquí? Pero vamos, ¿pero tú qué te has pensado? ¿Con que no llevamos mucho, que no te significa nada? Pero a ver, escúchame. No, escúchame ni hostias. Uy, a ver. Hombre, no, que no es lo que parece. Mira, eres un cerdo, de verdad, ¿eh? Mira, personalmente... No entendí nada. ¿No entendisteis nada? Nada. Bueno, os lo voy a explicar rápidamente. Pues la chica le quería dar una sorpresita por la radio a un novio que tenía, que era un corderito fiel y tal, y la sorpresita era pues una señorita que le llama telefónicamente y le hace una serie de proposiciones deshonestas que el tío acepta encantado. Asume y acepta encantado. Claro. Yo no sé si las acepta encantado porque el tío está hablando por teléfono, que también estás hablando por teléfono y tú sigues el rollo. Yo también un poco creo que había un poco de eso. Sí. Vale, pregunta. Pero la sorpresa es que luego aparece la elementa en cuestión. Es que... Pregunta. ¿Quién organiza esto? ¿Su novia? Su novia. Es que se lo merece. Es que vamos a ver, quiero decir... Se lo merece. Es que yo eso no es como entiendo. las visitas sorpresas. De repente... Siempre estamos igual. De repente te vas a un sitio a vivir y de repente se te planta en casa la novia. Eso en plan sorpresa. Perdón un segundo. Es que eso no puede ser. Es que me siento aludido. Con la duda detrás de la oreja. Siempre con el hombre. Me seré infiel. No, en este caso le pasó por confiar, ¿eh? Hay un proverbio chino. En este caso le pasó por confiar. Yo recomiendo de verdad a todas que desconfiéis siempre. Que conste que en el zapping es el segundo caso de confianza escaldada. Te lo digo de verdad. Yo recomiendo que desconfiéis. Parece ya que esto parece ya lo que necesitas es amor en vez de la sección del zapping. Es que es que no sé qué me pasa, de verdad. Y menos mal que es un hombre sin corazón que he empezado diciendo Total. eso. Sí, realmente soy un hombre sin corazón. Dice un proverbio chino. Di que sí. Si no quieres que... Te estás metiendo en un poco el lío. Sí, no sé cómo voy a decir del muy fatal, vamos. Esto es un lo lío llevo muy chino. mal. Si no quieres conocer la verdad, no te enfrentes a ella. Es decir, si no quieres saber lo que no quieres saber, pues no intentes preguntes. saberlo, no preguntes. Ya. Bueno, vamos a dejar esta chorrada. ¿Sabes lo que digo a todo esto? Crimillera. Exacto. Cállate la boca. Bueno, yo lo que os digo, chicas, no confiéis nunca confiéis en un hombre. Ya os lo digo de mano. Y luego, pues encima no hagáis esas tonterías de por la radio y tal, porque os lleváis sorpresitas y luego salen en la tele y luego las comentamos. Y hay que tener cuidado con eso. Bueno, otra cosa. Hablando de gente sin corazón, Arzallus. Es un elemento que parece realmente... Chicos, que das unos cambios tan Sí, bruscos. es que yo soy así, como... No ¿Dónde sabemos las dónde toma? vamos a Vamos a ver parar ya. Arzallus. ¿Dónde está el saltamontes?
del nacionalismo vasco, en esta mano derecha que está cerrada o en la mano izquierda que se me mueve como si hubiera un saltamontes dentro. Proverbio vasco decir, más vale saltamontes en mano que cientos saltando. Qué bueno lo del grillo, es acojonante, pero vamos a ver, Juanjo, no te rías, anda. Veamos lo que opinan de Arzallo los más jóvenes. Él dice que nosotros no somos vascos porque no tenemos el RHS, el RN. El negativo. Eso, pero somos de Oyarzún, joder. Pues claro que sois vascos, hombre, claro que sois vascos. Da igual con lo que tengáis, el RH y el petaceta y lo que sea. Y qué tonterías. Esta es otra tontería. De verdad, es que yo solo traigo tonterías. Lo que viene ahora es menos tontería, pero también es otra tontería. Es que no sé qué me pasa, de verdad. Tengo vaídos, no sé, estoy mareado. Voy a pasar a la siguiente sección. No voy a hacer más comentarios sobre Arzallos porque tampoco quiero ensañar. No son necesarios, ¿verdad? No son necesarios, por el momento. Los padres. ¿Los de quién? Los de todos. Hay muchos padres que lo pasan muy mal cuando su hijo o su hija se cumple los 18 años. Sí, porque... Pero ya no le puede decir aquello de hasta que no cumplas los 18, de repente, haz lo que yo diga. Ahí está, de repente el niño que cumple 18 años, ¿qué es lo primero que hace? Sacarse el carnet de conducir. Sí. ¿No? Exacto. ¿Y qué es lo que pasa cuando se saca el carnet de conducir? Que se quiere coche. Que quiere coche. ¿Y si no se lo compras, quién le tiene que dejar el coche? Papi, que tiene su super Audi, su super coche, ¿Y qué pasa después de las fiestas en el coche? ¿Qué pasa después de las fiestas en el coche? Eso no os lo voy a contar. Eso no os lo voy a contar. Pues bueno, total, que el padre no quiere, ¿no? Que pero, es claro. Que Manolo Jiménez lleva muchos años queriendo saberlo. Sí, no, pues si tiene un 5.000, si nadie, no nos vamos a engañar. Entonces nada. Vamos a ver, o 1.200 o eso. Vamos a ver a un spot que habla de ese tema. Passed your driving test. Congratulations. Dad, I passed. Well done, son. Yeah. How was his three-point turn? Yeah, it was good. Sure. Well, his instructor says it's normally a bit dodgy. No, it was definitely fine. Did you check he used his mirror correctly? Yeah. You sure? How long have you been an examiner? Hace mucho que examina, No se fía, no se fía. Y en las rotondas está usted bien. No se fía. Sí, señora. A partir de ahora los padres van a ser el examinador más duro. Pero mientras el padre examina al examinador, ¿cómo le cierra el coche? Sí. Ni te por si acaso. acerques, ni de copiloto te quiero. Por supuesto, esto, señores padres, no lo practiquen ustedes. Esto es un anuncio. Dejen a los chavales que cojan el coche, que ustedes ya lo han utilizado bastante, ya se han viajado todo lo que tenían que viajar y los chavales tienen que moverse por el mundo, digo yo. ¿Y dónde iba a quedar esa adrenalina de robarle las llaves a papá? Eso es verdad. Hay que tener cuidado, que el otro día hubo una movida muy gorda por ese tema. Que hubo hasta un niño de 4 o 3 años atropellado por 2 chavaletes que le robaron el coche a su padre. Hay que tener cuidado con eso. También hay que tener cuidado, pero bueno, dejarle el coche al hijo, si el hijo es responsable, pues se le deja. Eso del coche a libre albedrío, nada, con condiciones. Con cuidadito, pero que no beba, pero ya está. Y limpio a la vuelta. Es que tú eres un calenturiento. No, señores, estoy diciendo es que eso, Manolo, limpio por fuera, limpio por fuera. Es decir, Manolo que está quiten, peor que yo de la cabeza. que quiten las colillas y que le llenen de gasolina de nuevo. Anda, que dice que calenturiento. Bueno, tampoco nos pasemos con la colilla. Si contásemos a los amigos de la Gran Manzana tu primer viaje en el coche, primer viaje de conducir. Bueno, vamos a acabar el zapping ya. Pues así, dicho y hecho. ¿Saben lo que hacemos con el zapping? Mercamueble les ha ofrecido esta sección. Así que para descubrir esos primeros viajes como piloto de Toño Velasco, denos 2 minutos, venimos ahora.
Sí, señores, todo continúa, también la Gran Manzana, aunque les advierto que estamos en nuestros últimos minutos, pero intensos, eso sí, porque aquí está Antonio Fontela. Buenas noches, Antonio, ¿cómo ¿Qué tal? estás? Buenas noches. Muy bien, Sonia. Y nos tienes ya en ascuas. Bueno, siempre esperamos tu visita con ese regocijo de ¡ay! ¿Qué nos va a contar hoy Antonio? Porque ustedes no se creerán que lo digo en broma, pero de verdad que yo estoy así, como que ¿qué nos cuentas hoy? Pues empecemos, ¿no? Entonces, voy a sacaros de esas ascuas. Por favor. Como si fuerais piróvagos, ¿no? Que así se llaman esos personajes que caminan sobre ascuas, ¿no? Que es curioso, que es un fenómeno que un día os hablaré de él también. Esto no me lo repites en la calle, no me lo llamas en la calle, ¿eh? No, yo en la calle te llamo cosas más agradables, vale. Por supuesto, ya lo sabes. Bueno, hoy, para redondear un poco el programa, pues vamos a hablar de mitos, para variar, ¿no? Y pues poco antes Marchante nos estuvo hablando de ese gran mito sobre mitos, que es Ciudadano Kane, ¿no? Pues en este caso también pues vamos a traer a colación algunos mitos de este mundo, de este mundillo de los expedientes X, ¿no? Pero bueno, y ramificaciones de esos mitos, ¿no? Sin duda hay un gran mito que sigue siendo, pero quizás fue un poco más pujante en nuestra sociedad, que es el mito del progreso, que es un mito que culturalmente arranca desde la Ilustración. Y sobre todo dentro del progreso tecnocientífico, que arrastra con la revolución industrial, ¿no? Y que en el siglo XX quizás alcanzó una intensidad inusitada en la historia, ¿no? ¿Para qué sirve ese mito? Pues que mediante la ciencia y la tecnología, la tecnociencia, son herramientas para hallar explicación a todo, sobre todo a lo inexplicado o inexplicable, o al menos inexplicable en periodos anteriores, ¿no? Sobre todo para traer lo que está más allá, más acá. Y desde luego la tecnociencia ha servido para que cosas que en otros tiempos hubieran sido fantasías o incluso magia, hoy en día sean cotidianas. Bueno, pues dentro de esas consideraciones de lo que es mito y de lo que es fabulación, sin duda algo muy mitificado como es la parapsicología, es un cajón desastre donde mezclar todos estos mitos sobre el mito de la ciencia, y en concreto la parapsicología es uno de esos ámbitos, o ha sido uno de esos ámbitos, donde la ciencia se ha convertido en buena, en mala o en falsa, parafraseando pues estos términos de Martin Gardner, que sin duda ha sido un gran crítico de todas las veleidades parapsicológicas y no solo parapsicológicas, ¿no? Vamos a hablar de este mito, de algunos mitos dentro de la parapsicología y de personajes míticos, ¿no? Sin duda, estableciendo conexiones entre el mito técnico y el mito parapsicológico, estos intentos por explicar mediante herramientas técnicas y científicas lo inexplicable. Lo podemos ver aquí, ¿no? Sin duda la parapsicología ha hecho uso de instrumentos de alta sofisticación tecnocientífica para intentar elucidar misterios, algunas veces sin duda trascendentales. Sobre todo hay mayor misterio que el tratar de averiguar si hay vida más allá de la muerte. Caray. Sin duda en estos ámbitos la parapsicología ha intentado de una manera muy audaz o muy imprudente o muy valiente en ocasiones el encontrar respuestas científicas a estos interrogantes, ¿no? Pero estos tecnocientíficos parapsicólogos, sin duda, pues tampoco es una cosa muy reciente. De hecho, grandes pioneros como Edison, como Marconi o como Tesla, también intentaron encontrar respuestas científicas a estos interrogantes, ¿no? Y en el fondo desarrollaron una especie de tecnoespiritismo muy interesante, ¿no? Sin duda las conclusiones a las que estos genios llegaron son muy cuestionables, pero sin duda marcaron la pauta para que posteriormente se quisiera seguir en esa línea, ¿no? Dentro de estos ámbitos, y sobre todo el ámbito de tratar de escuchar lo inaudible, hay un personaje que es este señor que vemos aquí, que es el sueco Friedrich o Federico Jürgensen. Este señor puso un poco de moda algo que hoy en día conocemos como psicofonías. Y es el hallazgo, en su caso, casual, como muchísimos hallazgos en la historia, de una serie de voces misteriosas que surgen en los registros, en bandas magnéticas, en grabaciones como esta, sin ninguna causa aparente y que suelen tener a veces, u otras no, un discurso coherente. Mucha gente las ha interpretado como voces de los muertos, ¿no? Registros muy sutiles que el oído humano no es capaz de escuchar, pero que sin embargo soportes técnicos, tecnoacústicos, sí son capaces de reproducir. Hay quien opina esto y hay quien opina todo lo contrario, ¿no? Que no son más que
malas interpretaciones de ruidos de fondo, o que pueden tener, y esto ya es rizar el rizo, es tratar de explicar lo inexplicable mediante una hipótesis incomprobable. Hay quien dice que las psicofonías en realidad son un fenómeno de telepatía, y es que realmente quien está operando y quien está proyectando esas voces en la banda magnética es el propio científico. Una explicación que en sí misma me parece tan difícil o rocambolesca como lo que intenta explicar, por otra parte. Es lo mismo, ¿no? Es tratar de probar algo improbable mediante algo, pues, también bastante improbable, ¿no? Claro. Es verdad que a veces los hechos parecen indicar que los tiros pueden ir por ahí, es decir, que uno escucha lo que quiere escuchar. Bien. Quizás esto ocurrió con el siguiente personaje, que es otro nombre mítico dentro de este mundo de las psicofonías, que fue el letón Constantin Raudive. Raudive, al igual que Jürgenson, no fueron ingenieros de sonido, ni técnicos, ni científicos en el sentido estricto del término. Raudive fue traductor y escritor. Y en concreto pues fue un hispanista, ¿no? Tradujo textos españoles a varios idiomas, fue discípulo de Unamuno, por ejemplo, en Salamanca. Y Jürgenson fue productor cinematográfico. Sin embargo, ambos, por una serie de casualidades, pues acabaron apasionándose con el mundo de las psicofonías, y de hecho son los dos personajes más famosos, más referenciales dentro de este ámbito, y muy discutidos, por supuesto, ¿no? Hay una cuestión que es curiosa: ambos están muertos ya, están fallecidos, sus colaboradores continuaron con sus investigaciones. Es curioso porque tanto de uno como de otro estos colaboradores han asegurado haber recibido mensajes después de muertos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por supuesto, genio y figura hasta la sepultura. Hombre. Lo que es importante en todo caso es que tanto Jürgenson como especialmente Raudive, y vamos a verlo en la siguiente foto, pues utilizaron avances técnicos, avances tecnoacústicos, para intentar registrar con una serie de filtros científicos lo más fiables posibles, esta serie de supuestas psicofonías de origen para ellos metafísico. Ellos estaban convencidos de que realmente eran mensajes, voces de los muertos, empleando jaulas de Faraday, empleando detectores de diodo, empleando toda una serie de parafernalias técnicas más o menos sofisticadas realizadas por sus colaboradores, que realmente si eran ingenieros, si eran técnicos, ¿no? Pero, repito, ellos en el ámbito científico o tecnocientífico eran diletantes, es decir, eran aficionados. Y sin duda las conclusiones a las que llegaron siguen siendo hoy tan cuestionables como lo eran en el momento, ¿no? En el momento en que hicieron estas investigaciones, que arrancan desde los años 60 hasta los años 80 aproximadamente. Y hay una cuestión que es muy interesante, y es esta fotografía que vemos aquí, en la que vemos a Pablo VI condecorando a Jürgenson. Esta fotografía ha circulado mucho por ahí y casi ha servido de excusa para indicar que hasta el mismísimo Vaticano estaba interesado en las investigaciones de estos hombres, y tanto es así que incluso estas investigaciones derivaron en esta otorgación cuasi oficial a estos logros, ¿no? Bueno, la verdad es que esto no tiene nada que ver con el mundo de las psicofonías. En realidad Jürgenson fue aquí beneficiado con la Orden de San Gregorio por Pablo VI por su trabajo cinematográfico, por una serie de documentales que realizó sobre San Pedro del Vaticano. Pero lo sacas de contexto y lo aplicas donde... Lamentablemente muchas veces esto ocurre así, ¿no? Pero es interesante porque podemos hacer aquí una ligación muy curiosa con la postura de la Iglesia respecto a todas estas cuestiones. Y es que realmente la Iglesia ha tenido interés, al menos a título particular, por parte de ciertos investigadores jesuitas, benedictinos, en este ámbito, ¿no? Y este personaje quizás protagonice uno de los rumores, porque es un rumor, pero un rumor que ha sido un tanto recurrente, insistente en los últimos 20 años, relacionado con este interés de la Iglesia Católica respecto a estos ámbitos. Y este es un benedictino, el padre Pellegrino Ernetti. El padre Ernetti... Estaba esperando su nombre porque su parecido es notable. Sí, la verdad es que se parece muchísimo, pues bueno, pues al anterior arzobispo de Oviedo, ¿no? A Gabino Díaz Merchán. Sí. Pero no, este es el padre Ernetti. El padre Ernetti, desde su laboratorio de San Giorgio, en Venecia, según se dice, supuestamente, hubiera llevado con su equipo de colaboradores las investigaciones tecnoacústicas un paso más allá. Y es que si fuera posible el reproducir acústicamente mensajes hablados del más allá, ¿por qué no decodificar esa información, aplicarla a un tubo de rayos catódicos y convertir esos mensajes en algo visible? ¿Imágenes? Imágenes. Y lo que inventó... ¿Psicofonías en imagen? Pues tenemos la cadena de televisión con más audiencia potencial de la historia, y es que los muertos aparezcan en la tele. ¿Eso nos lo vas a poder mostrar? Eso voy a poder
comentároslo, porque como os digo, y os repito, esto es un rumor. Bueno. O sea, realmente no hay pruebas que demuestren esto. Si hay una cadena de referencias, de filtraciones, incluso este hombre, el padre Ernetti, que comenzaría con sus investigaciones a finales de los 50, a lo largo de los 60, no declararía públicamente que estas investigaciones son probables. Esto se tocó con mucho maquiavelismo y mucho tacto hasta el año 86. Pasaron muchos años. Seguiré hablando de este tema. Antonio Fontela, como los grandísimos contadores de cuentos, en el momento más álgido nos va a dejar arrebatados de la historia. Pero te estaremos esperando, ¿eh? Y me tendréis y seguiré contándoos esta historia. Quiero a ver si es posible que conectemos con esa televisión del más allá, o en fin, tú nos dirás cómo va a concluir todo esto. Lo que hacen algunos para ganar audiencia, ¿eh? Es increíble. Decías que nos ibas a sacar de las ascuas y mira dónde nos dejas, chico. En fin, señores, con las ascuas puestas, con Antonio Fontela, gracias de verdad, Antonio, gracias por estar aquí con nosotros. Y con nuestra gran manzana, que inevitablemente llega a su final. Pero ¿saben una cosa agradable para mí? Es que mañana espero volver a tenerles a todos aquí para seguir charlando de lo que haga falta. Hasta mañana. Pues aquí estamos de vuelta en nuestra gran manzana y ya ven ustedes, o estén pendientes porque esta noche hemos pasado de unas historias en el coche a unas historias en el barro. Elena Vélez, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches a mí también, Manolo. ¿Me dejáis explicarme? Por favor, porque claro, yo estoy en ascuas, ¿eh? O en Sábado, dice Manolo, es que Elena ha estado en el barro. Digo, ¿cómo? ¿Elena Vélez? Sí, he yo estado quiero en el saber barro. detalles de esto. He estado en el barro, pero solo con estas. Con las manos. Con estas manitas, con estas manitas y tu tricotosa. Exactamente, con mis manitas. Cuidado con los adjetivos, con los pronombres, eso de estas. No, hombre, pero yo señalé así. Ah, bien, si no, bien, tenía bien, que haber bien. hecho otro gesto. Otro gesto, total. Peor. Bueno, me explico. He estado en una exposición de cerámica, que se hace pues mayormente con barro. De ahí el tema. Acabar, por favor. Manolo Bueno. Jiménez, por favor. Siempre pensando mal, esta gente siempre pensando mal de mí, yo no sé por qué será. Bueno, sí, vale que tengo todavía algunos restos, pero tampoco está tan mal. ¿Dónde? Pero bueno, ¿cómo venimos hoy? Bueno, gracioso. En fin. Si quieres, ¿te me gustan pongo en las serio. exposiciones? Me encanta. Mucho, ¿verdad? Bueno, pues te puedes ir hasta el 29 de noviembre, o sea que tienes muchísimo tiempo todavía por delante, al Café Español y a la Plaza de Trascorrales, porque es una exposición que está en dos sitios. bien. ¿Por qué? Pues porque en el primer sitio, en el Café Español, es más interactiva, diría yo, donde puedes meter las manos y hacer tus figuritas. Exacto. Y en Trascorrales, en la antigua Plaza del Pescado, pues disfrutas ya de verdaderas obras de arte, ¿eh? Pip, pregunta, ¿eso está en Oviedo? Claro que sí. Plaza de Trascorrales, esas Bueno, cosas. a lo mejor sí. lo que nos está escuchando de Mieres, ¿quién lo sabe? Bueno, pero O de tú Nava, deberías o de saberlo. Nava. Ay, bueno, es verdad que les de Nava. Claro. No me daba yo cuenta Bueno. de Ay, esto. amiga. Pues sí, Ay, en amiga. Oviedo, hasta el 29 de noviembre, como decía. Y bueno, son piezas que se han sacado de un museo que no está en Oviedo, que está en Cangas de Onís, que es el Museo Basilio Sobrecueva. Unas 800 piezas, que son todas asturianas, para que nos hagamos una idea del arte de este tipo que hay en Asturias. Como detalle que me ha llamado mucho la atención, ¿Qué es pues lo que más decir te ha gustado? que son casi todo, piezas pequeñas. ¿Por qué?
Pues porque en Asturias, como no hay mucha necesidad de almacenar agua, porque nos cae mucha, pues claro, antiguamente pues no había esa necesidad y las piezas pues eran platitos, ese tipo de cosas. Si hay jarrones, son más que nada de adorno. ¿No? Mira tú. Sí, un detalle curioso. Pero bueno, para detalles, yo creo que lo mejor es ver el vídeo que sigue y ya está. La Gran Manzana nos gusta ir hasta el fondo de las cosas, hasta el fondo, hasta la tierra, hasta el barro. Y aquí, en el barro, estamos en una exposición sobre cerámica. Esta es una exposición del Museo de Cerámica Basilio sobre Cueva, que se encuentra en Cangas de Onís. En ella hay dos partes, una es la parte que está en Trascorrales, que es la muestra de cerámica, donde hay dos apartados, la cerámica española y la cerámica asturiana. Y luego, por otro lado, esta parte del Café Español es una aula didáctica donde la gente puede venir a trabajar en un entorno de alfarero. El público es pues tanto niños como mayores. Pues normalmente la gente cuando ve que hay niños, vienen todos los niños, y cuando hay mayores, vienen todos los mayores. No... Hay muchos más niños, claro, porque les gusta más y porque además vienen todos los colegios y hay muchos niños de los colegios que luego repiten, pero hay de todos los públicos, tanto mayores como niños. ¿El tiempo que lleva la exposición ya ha habido alguna obra de arte o no? Bueno, en todas en sí, para cada uno son obras de arte, pero bueno, una obra de arte cuantitativa no lo sé, solo sabrá, cada uno la pieza que hace se la lleva para su casa, así que serán obras de arte que están en las casas. ¿Cómo has hecho? Explícamelo. Hice un churro 3 veces, después hice una bola, lo puse ahí, lo fui mojando, fui poniendo así los dedos, fui dando vueltas. ¿Con el pie? Sí. Y después hice así y puse los dibujos y ya. ¿Tienes miedo de que llueva? Que te veo con chubasquero. ¿Qué? ¿Tienes miedo de que llueva? No. ¿Y por qué llevas chubasquero? Para que no me manche. Estando en esta exposición de barro, de cerámica, pues ustedes pensarán, ¿por qué no se pone a predicar con el ejemplo? Pues dicho y hecho, allá voy. Pues después de hacer nuestros pinitos con el barro en la otra parte del museo, pasen, vean y disfruten. Y si pueden, no hagan lo que yo, no se metan detrás de un jarrón, ni dentro, ni nada de eso. Bueno, Elena Vélez, no pretenderás hacernos creer que ese gran jarrón fue obra de estas tus manitas, No, ¿eh? fue obra no sé de quién en sus tiempos, que hay que decirle que lo hizo muy bien, ¿eh? Porque si no es por la ayuda extra... Uf. No, lo que pasa es que cómo lo has teníamos visto? poco tiempo y entonces, claro, si me llevo a quedar allí todo el rato hasta que hice esa especie de cenicero, pues... Excusas. Yo lo que ¿Puedo hacer un juego cinematográfico? Lo que me encantaría es hacer contigo esa escena que salió en Ghost, ¿eh? Cuando están con el jarrón... ¡Ay, qué romántico! Pero ¿te puedo decir una cosa? Dime. Que luego se quedaban desnudos, Nolo. Exacto, buena idea.
¿Cómo me dices eso, a sabiendas? Es una escena, no, ahora, en serio, ¿os acordáis de la escena de Ghost? Perfectamente. Es más, te voy a decir, y si no, se lo preguntas luego al cámara que vino conmigo. ¿Quién fue el cámara? Cuando Cuéntame. Esteban vino conmigo, estaba yo ahí en el torno y le dije, esto me recuerda a Ghost. Sí, ¿verdad? Sí. Oye, todos tenéis los mismos recuerdos, las mismas referencias y... Esteban, Mira, ya os veo con algo en común, Esteban, ¿fue verdad o no fue verdad? Sí, fue verdad. Ahí. Bueno, nuestro cámara que está en la grúa ahora y que puede dar fe de que eso sí pasó, ¿no? Porque pasó, ¿no pasó? No pasó. Bueno, en la película sí pasó, pero allí no, claro. Si no hubiese salido, lo hubieses visto. Sí, Yo lo enseño todo cuando... Uy. ¿Y qué decías que tenías entre...? Nada. Barro. En fin, Mira. ¿qué os parece si vamos a otro asunto también ¿A dónde? raro, ¿A dónde? sin duda? Pero eres tú el que mandas, porque nos llevas a ese mundo de ilusión y de color y de premios. Al fin del mundo os llevo al aniversario Hipercore. Sorpresa, ¿verdad? No os lo esperabais, sí tampoco. Pues vamos al aniversario Hipercore porque en el día de hoy he estado con esas maravillosas mujeres, amas de casa, que me reciben con los brazos abiertos y a través de los cuales repartimos los premios. 125 Fiat Punto, están todavía muchos de ellos en los cofres, $500,000 de regalos y un crucero por el Mediterráneo. ¡Ole! Mira cómo han saltado. Sabía yo que ibais a saltar, ¿eh? Sí, es que lo sabía, os lo sabía. Claro. Pues ¿queréis ver los regalos que reparte el aniversario Hipercore? ¿Has conseguido quién se va de crucero? No, no le conseguí. Vale. Ya me fastidió la presentación. No, hombre, sí, queremos. Alégrate, porque te puede tocar a ti. Sí, Exacto, alégrate, por eso puede yo ser. por ahí preguntaba. ¿Estamos a tiempo? ¿Estamos? ¿Mentalidad positiva? ¡Venga! Dentro vídeo. Señoras y señores, bienvenidos al Centro Hipercore de Gijón, donde pueden encontrar durante los próximos días en el aniversario de Hipercore 125 Fiat Punto los cofres de la suerte, 60 cruceros por el Mediterráneo, los mejores precios, las mejores ofertas y un lugar verdaderamente digno de descubrir. ¿No se fían? Acompáñenme. Estamos aquí con una niña preciosa que está sacando una de las llaves ahora. ¿Cómo te llamas? Hola. Estefanía. ¿Cómo? Estefanía. Ya. ¿Cómo? Estefanía. Vamos a ver, Estefanía. Traes una chaqueta preciosa y me gustaría que mirases a ver si abre este cofre. Pero vamos a ver. Al revés, es al revés, Estefanía. Así. Bueno, pues no abre. Vaya aquí, Estefanía. Vamos a ver, sabes que puedes seguir intentándolo y que te puedes llevar una bicicleta, un DVD, un televisor. ¿Cuántos años tienes? Es que tengo esos años. 4 años. Dame un besito. ¿Me das un besito? Mucha suerte, ¿eh? Hasta luego. Adiós. Adiós. Unos caramelitos. Adiós, Estefanía. ¿Cómo se llama? Ángel Asenjo. Ángel. La primera palabra que dije aquí a estas chicas es que yo no soy muy afortunado, pero hoy he sido afortunado. Es la primera vez en mi vida. Que le toca algo. Sí, dice que me ha tocado. Bueno, pues textualmente dice así. Su compra le ha salido gratis. Usted ha ganado un vale regalo por el importe de su compra. O sea, ¿cuánto se ha comprado usted? Vamos a verlo. Samuel, ¿se ha llevado usted el jamón? 9.000 pesetas. 9.000 pesetas que le han salido absolutamente gratis simplemente por el hecho de venir aquí a Hipercore los cofres de la suerte. Tan fácil como eso. Pues es muy fácil, sí, ha sido la suerte. Porque ya llevo llevando bastantes jamones y nunca me tocó nada. Y veo que le gusta a usted el jamón. Hombre, claro, y lo bueno. Y no estoy muy a gusto porque había tenido más suerte porque venía con idea de coger uno de más calidad, de reserva. Pero estaba duro, son más duros y tienen más sal. Bueno, pues aquí usted tiene un buen jamón, chicas guapísimas que le han atendido estupendamente. Y simpáticas. Porque no se atreverá, pero daba hasta un beso, fíjese. Atrévase, ¿por qué no? No, igual parece mal porque soy ya mayor. Ya se está poniendo cobrada, ¿eh? Y además de todo le ha salido gratis esta compra y este jamón. Muchísimas gracias. Sigue intentándolo porque, diga lo que diga, usted es un hombre afortunado y quién sabe si le puede tocar uno de esos 125 Fiat Punto. Todavía, ¿eh? Todavía. Pues mire, yo creo que soy afortunado. Sí. Creo que lo soy, porque tengo salud.
¿Tiene salud? Sí. Es usted una persona muy agradable, lo damos fe nosotros. Y además se lleva un jamón estupendo. A ver con quién lo comparte. ¿Con quién lo va a compartir? Pues con un hijo que tengo de 26 años y una hija que llega hoy de Madrid, que tiene 28. Pues que lo disfrute. Gracias. Y siga intentándolo aquí en los cofres de la suerte de Hipercor. Hasta luego, Ángel. Encantado. ¿Cómo se llama usted? Aurora. Buenas tardes, Aurora. Hay que coger un sobre, pero sobre todo un sobre que tenga 4 ruedas. Porque ¿sabe qué significa eso? Que si lleva usted un coche. Vamos a ver si hay suerte. El que más rabia te dé. Ese mismo. Yo hubiese cogido ese... No, 2 no, 1. 1 porque eso es trampa. Vamos a ver, Aurora. Déjame un momentito, por favor. Y si tienes aquí el coche, o un microondas, o un DVD, o un televisor... Estupendo. Sería estupendo. ¿Tienes hijos, Aurora? ¿Eh? ¿Tienes hijos para regalar? Tengo 2 hijos que quieren coche, pero... ¿Cómo se llaman tus hijos? Juan y otro Jorge. Juan y Jorge, ¿de cuántos años? 22 y 24. 22 y 24, prácticamente de mi quinta, de mi generación. Si llevamos este coche aquí, pues, ¿te gusta la crema asturiana? Una botella de crema asturiana. No me mires así, Aurora, no me mires así. Oye, sigue intentándolo. Puedes llevarte un coche. Y además, esta chica tan guapa, ¿te llamas? Ana. Ana te va a entregar un sobre para participar en el sorteo para los 60 cruceros por el Mediterráneo. ¿Con quién te irías, Aurora? Con mi marido. Con tu marido. Que lo disfrutes, esa crema, y a ver si tenéis una segunda luna de miel. Gracias. Hasta luego. Vamos a ver, estamos aquí con una familia, Samuel, que viene ¿de dónde? De Gijón. De Gijón, como a mí me gusta. Y si tienes el coche ahí, ¿cómo te llamas? Yo, Jesús. Jesús, si tienes el coche, ¿qué edad tienes? Eres de mi quinta. 30. Bueno, no, eres un poquito mayor que yo. Si tienes el coche... Vaya, hombre, ¿lo estás diciendo por la tele o? Sí. Oye, si tienes el coche, ¿qué pasaría? ¿O un DVD? Pues... ¿O un televisor? Pues me lo llevaré, ¿no? Pues vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Si tienes ahí uno de esos 125, pues ¿tomas mucho té tú? No, la verdad es que no. ¿Tu madre? Pues me imagino que sí, que ella me verá. Pues señora, va a disfrutar usted de un buen té porque le ha tocado a su hijo una tetera. Menos de una piedra. Por supuesto. A disfrutar esa tetera. Venga, ¿Tienes novia? No, de momento no. Bueno, pues te van a seguir muchas novias. A poner perdido. ¿Por qué? Porque te pusieron la otra noche perdido en el programa. Ya Una lo sé. señora. Una señora más bien joven. Una señora que... ¿Cómo se llama usted, caballero? Que se llevaba 6 años con ella y la quedaste punta y te perdido. Pues me ha hundido usted, me ha hundido usted. Que lo disfrute. Gracias. Señoras y señores, acompáñenme a disfrutar del aniversario Hipercor. $500,000 de regalos, 125 Fiat Punto y las mejores ofertas. Ginebra Larios botella 1 litro 1.160 pesetas. Pizza Tarradellas, varios sabores, unidad 359 pesetas. Plátanos de Canarias en bandeja, kilo 195 pesetas. Equipo modular Technis EH770, 109.900 pesetas. Aniversario de Hipercor. $500,000 de regalos le están esperando. Ya ven ustedes cómo Manolo Jiménez reparte suerte, regalos, alegría. Bueno, y además se encuentra con los amigos de la Gran Manzana que, a ver los ailos, ¿eh? Los ven, ¿eh? Ya veo, señores y señores, que les gusta la sangre, la polémica, el enfrentamiento, las infidelidades, los culebrones. Ay, señor, si yo les contara. Chema Vega, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Chema. ¿Qué ganas tenía de verte? Sé que me traes un regalín. Hoy te van a cuidar, a tratar Exacto. bien, Manolo. Y se lo agradezco, de verdad. Agradezcotelo de corazón. Chema, lo de nada en un pispás y eso, ¿eh? Qué mala leche tienes. No, vamos a ver que hay tiempo, el tiempo que prometimos. Exacto. Y nada, que además es un topónimo muy guapo. Lo vamos a hacer, ustedes se lo imaginan, claro está, en nuestras clases de asturiano. La Consejería de Educación y Cultura les ofrece este espacio. Esas clases de asturiano que tienen 2 palabrinas topónimo y alguna cosina más si coincide. Así que vamos a ello y yo he de reconocer que esta primera palabra no la había oído nunca. Manolo, ¿con cuál? Foceta. Empezamos con foceta y si te parece, Sonia, voy a ir cogiendo
el diccionario asturiano. ¿Qué te parece, Chema? Muy bien. Venga. Pues mientras Hay que estar preparado. Manolo Jiménez busca foceta en el diccionario a ver qué nos dice. Señores, James Corrigos, como siempre, ha ido a buscarles ahí a las calles. A ver qué opinan ustedes. ¿Pero qué? Foceta? Sí. ¿Qué es una foceta? Sí, una navaja grandona. De campo de ¿Y casa. aquí en Oviedo hay focetes? Bueno, puede haberles por los alrededores, pero aquí no sé. ¿Y qué son focetes? Foceche, bueno, era de cuando recogían el maíz. ¿Por qué? La gente recogía y hacía una foceta o cosechar la patata. No, una foceta. Aquí hay una foceta. ¿Una foceta? Una cosa para sembrar. Vale, gracias. ¿Usted sabe lo que es una foceta? ¿Una qué? Foceta. Sí, lleva una herramienta de labranza, ¿no? ¿Y para qué vale? ¿A qué? Calla, que yo soy urbana total. Y es urbana. Bueno, ¿usted sabe dónde puedo comprar yo una foceta? Me cago en una foceta. Hay que buscar primero una ferretería, después ya veremos. Sí, ¿y para qué vale? Me cago Yo en- ni idea. No, Sí, ¿para qué vale? Para podar, hombre, para podar los árboles. Para podar, cago en la madre. Yo preguntándome, una foceta, ¿para qué quedará aquí el amigo mío una Y foceta? digo, ¿y cómo yo? Bueno, explíquemelo, vamos a ver. Tiene un chisme de hierro de acero y lleva como si fuera un ángulo. Y lleva corte todo alrededor. Sí. Y Contra. hay veces que... Eso suéname un poco a lo del comunismo, algo así. Sí, claro, era. Sí, como la mala, a ver si... No, el del comunismo no era la foceta, No era era foceta. la hoz. Ah, Era la hay hoz. diferencia, ¿no? Claro, hombre. Hay La diferencia. hoz en forma de arco. Y lo otro, la foceta lleva de mango más largo. Bueno, pues vamos a dar el aprobado por el catedrático Chema Vega. Bueno, foceta. Lo de catedrático vamos a pasarlo a Corrigos, a nuestro querido James Corrigos. Y vamos, él decía, falaba de la foz y el martillo, me parece, por lo del comunismo, la bandera de la ex Unión Soviética. Bien, tiene algo que ver, evidentemente. Una señorina decía que era una navalla grande, bueno, tampoco es así. Este último señorín, este último que falaba con Corrigos, decía que facía este xesto por foceta. Bien, y una perio agrícola, esto es para los que tengan cultura agrícola, que es muy importante la cultura agrícola. Bueno. Y es muy importante, y los que la tienen diferenciarán bien, extremarán bien lo que es una foceta y los tipos de foceta. Puede ser una perio agrícola con un mango curtiu de madera y un fierro curvado con una parte de cortar en la parte cóncava, ¿no? Y una foz, evidentemente sirve para segar. Puede ser, lo que decía aquel paisanín y hacía el xesto que puede tener un mango muy largo, puede ser también acabar en una pieza de fierro curvada con una parte cortante en la parte cóncava, y sirve para esmatar, para escañar, esto fago yo mucho en la finca de un familiar mío. Entonces, ese tipo de foceta sí que la uso yo, y sirve, bueno, pues para quitar les maleces que se enguedeyen los árboles o que dejen los matos desiguados y estas cosas, ¿no? Enriba de la muria, ¿no? Sí, la muria, sitios a donde no llegues bien, ¿no? Eso y una foceta. Y un focete también lle una gadañina pequeña y ruina, ¿no? También para quitar, matar y para cosas. Me gracia una señorina, como dices tú, que aparecía en este vídeo y decía, foceta, no, oye que yo soy urbana, lo cual quería decir que sabía que era algo rural. Sí, que era algo acá, pues es verdad. ¿Algo se desprendía de eso? Sí, normalmente, claro, perdemos los términos, bueno, eso es general en todo el mundo, ¿no? El idioma agrícola piérdese y sustituyese por las nuevas tecnologías. Pero tienes razón, Manolo. Para que también está sin preparado el conocerlo, asturiano. ¿qué instinto le llevó a asociarlo? Acuérdate cuando Sí, señor. hablábamos de Folicia, yo lo de Folicia nunca lo he oído hablar, pero yo no sé si una cuestión cultural, los padres nuestros, no sé, pero siempre te suena algo. Sí, yo, sí, foceta, nunca me resulta Ajeno. ajeno. Sabía que era algo rural también. Sí, no tenía ni idea lo que era, pero... Bien de foz, ¿no? O sea, y es fácil, o por lo menos para mí,
Chema, ¿me vas a permitir que aproveche la ocasión y te haga una consulta que yo estoy segura que a muchos amigos de la Gran Manzana les puede pasar un poco, bueno, pues que confundimos a veces, oímos con el mismo concepto con diferentes palabras y podemos confundir si todo significa lo mismo o no. Y voy a ser muy clara. ¿Es lo mismo bable que asturiano, que lingua asturiana? Agradezco-te la pregunta. Lo primero. Pues vamos, viene a ser lo mismo, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque tiene su significancia. Bable normalmente pues emplease mucho y dice de la persona que lo emplea, pues dice probablemente un desconocimiento hacia lo que lle. Tiene un sentido, pues igual puede ser hasta despectivo en algunos casos, ¿no? Bable, como una cosa no buena o no guapa por lo menos, ¿no? En otros casos no, en otros casos dice bable y no se tiene esa conciencia de ser una cosa pues mala o despectiva, ¿no? Dice también lingua asturiana y el sentido más formalista del término, vamos, de lo que queremos indicar, ¿no? Lingua asturiana, más propio. Y asturiano, vamos a ver, ¿cómo dicen los catalanes el idioma de ellos? Catalán. Catalán, los gallegos el galego, bueno, los vascos el euskera en este caso, que bien, a ser lo mismo, pues los asturianos tendríamos que decir, y sería lo más normal, que la definición más normal, asturiano. Claro. ¿Qué falamos de asturiano? Falamos bable. Bueno, mellor asturiano. Yo tengo un poco, no sé muy bien por qué, la idea a lo mejor equivocada, pero el bable asociado a dialecto, por lo tanto no llega a la categoría de lingua, y por eso bable quizá esa idea menos apreciada de, bueno, pues del poder, de una lingua, de una capacidad, ¿no? De una autonomía. Fala con conocimiento, la nuestra colla Sonia. Efectivamente, bable siempre se identificó dialecto bable. Bable el asturiano y una lingua. Y una lingua está demostrado, y sobre todo en estos últimos años más todavía, que el asturiano y una lingua, y el asturiano pues es muy guapo llamado como... A ver, pero el discípulo que os estéis yendo por los cerros de Úbeda, por los cerros del Remedio, vamos a ver, diferencia entre foceta y focete. A ver, catedrático, aquí sí que te lo ponemos difícil. Ponémelo difícil. Pues sí, lo del focete, yo para mí que tengo entendido que llámase focete al gadañín. Claro. A un gadaño pequeño, de estos que se emplea así con la manuca. Y la foceta y lo que decimos, un aperio que puede ser el de esmatar, escañar, con mango y argo, y curvado la punta de fierro, y el pequeñín, la foceta, que sirve para segar. Pues si ustedes se han encontrado con James Corigos, se habrán encontrado que además de alguna que otra palabra, en esta ocasión les habrá preguntado... Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver, por qué non creciste allí si non me semblaste, porque non me semblaste per San Martín? Sembraste que eu? Vamos a ver, por qué non creciste allí? Porque non me semblaste por San Martín. Ah. ¿Qué significa ese refrán? Oye, pues esos son los ajos que se siembran por San Martín, me parece que es eso. Y claro, no creció la ajín, ¿no? Claro, porque no lo sembraron por San Martín, porque lo sembraron en otra fecha. Me parece que es eso. Vale, pues muchas gracias. No obstante, preguntamos si a Chema Vega, gracias. ¿Usted oyó alguna vez lo de ¿por qué no creciste allí? Porque no me semblaste per San Martín. ¿Por qué no creciste allí? Porque no, sin ni puta idea. Tú háblame es castellano, que es lo único que entiendo. Vale, pues muchas gracias. A ver, explíqueme o acláreme el refrán. ¿Por qué no creciste allí? Porque no me semblaste por San Martín. ¿Cómo? ¿Por qué no creciste allí? Porque no me semblaste por San Martín. ¿Por qué no creciste allí? Porque allí, Onín, sí. Sí. ¿Por qué no creciste allí? Porque no me semblaste por San Martín. Porque no me creaste, vamos, entiéndase. Porque no me creaste en San Martín, exactamente. Pues muchas gracias. De nada. ¿Usted sabría explicarme
el refrán ¿por qué non creciste allí? ¿Por qué non me semblaste per San Martín? ¿Me lo puedo explicar? No tengo ni idea, ¿no? Cago en la mar, yo... Oye, por aquí, ¿puedo comprar una foceta? Supongo que sí, la suele haber. ¿En dónde? Algún puesto de estos que hay de... Vale, gracias, ¿eh? ¿Tú de pequeño alguna vez te dijeron ¿por qué non creciste allí? ¿Por qué non me semblaste per San Martín? Nada, asturiano no tengo ni idea. ¿No tienes ni idea? Ni idea. Pues bueno, para aprender a saber lo que hay que hacer. Sí. ¿El qué? ¿Pues de una escuela de asturiano? Pues tenemos una fabulosa en la Gran Manzana, cuyo catedrático es Chema Vega. Muchas gracias. Venga. Y dale con catedrático. Bueno, ¿por qué no creciste allí? Porque no me sembraste por San Martín. Eso digo todo yo ahora. ¿Por qué no creciste allí? Porque no me sembraste por San Martín, ¿no? Que fue lo que nos contestaba el compañero. Sí, evidentemente, como yo, mi querido Watson. Pues fue una deducción, fue un incomprendido hoy nuestro Jace Corregos. Bueno, y un refrán asturiano, un refrán también agrícola. Estamos muy metidos ya en las fechas de San Martín. ¿Y qué quiere decir? Esa es la pregunta. ¿Qué quiere decir? Yo digo como el otro. Sácanos de la duda. Yo digo por como favor, el otro. Bueno, que estamos refrán, en un sin vivir. Que quiere decir que esta es una buena época para sembrar los ayos, para sembrar los ajos, para sembrar los ayos. Y una buena época en Asturias. Vale. Ese es el significado principal. Los metafóricos, cuando ves a uno no muy alto, más bien ruino, pues dices sí, eso, de mala leche, evidentemente, O dices, mira, si no lo sembraron por San Martín. A ver, repite, mala leche para apuntar cómo era. Pues decir, porque... mira, si no lo sembraron por San Martín. Y también se dice a los niñinos piquiñinos, en plan cariñoso. Yo por lo menos tengo lo sentido bastante. Señores, aquí a nuestros muchachos sí los han plantado en San Martín, no hay más que verles, Chema Vega, gracias por estar con nosotros una semana más. ¿El topónimo? Ah, es verdad. Oye, ¿qué pasa aquí en la Gran Manzana que siempre? Oh, lo siento, es que no tenemos tiempo. Pero es posible otra vez. Sí, van a matarnos los de Nava. Sí. No, es que a mí no me van a dejar entrar en casa. Amigos de Nava, de verdad, perdón, pero Manolo, chico... Manola y Chema, los Manolos y Chema, el bombo. la próxima semana, La próxima semana contamos lo de Nava. La próxima semana en Sin Falta. Pero lo de Nava ya te digo así. Vale, dale, anda, verás. Navetos, que os queremos mucho. En nuestra clase de asturiano. Falsa. La Consejería de Educación y Cultura les ha ofrecido este espacio. Nos dan 2 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad, pero volvemos enseguida. De verdad, hasta ahora mismo. Juntos de nuevo en nuestra Gran Manzana para hablar de cine, del gran cine, del mejor cine. Y como en muchas ocasiones dice nuestro compañero José Antonio Maniega, cuando además tenemos esa posibilidad de forma gratuita, y fíjense en este caso, incluso en nuestra propia casa, esto hay que apuntarlo bien a agenda y tenerlo en cuenta. Hoy queremos hablar sobre una de las grandes películas, al menos así ha sido reconocida por todos los críticos cinematográficos de la historia del cine. Les hablo de Ciudadano Kane, que será uno de los títulos que este fin de semana puedan ustedes disfrutar. Pues fíjense ustedes qué casualidad, precisamente aquí en esta casa en Teleasturias. Será el próximo domingo a partir de las 9:15 de la noche. Y con esta excusa hemos invitado a un verdadero experto
historiador y crítico cinematográfico, y que hemos tenido la oportunidad de disfrutar de su conocimiento y de su palabra ya en otras ocasiones en la Gran Manzana. Les hablo de José Manuel Marchante. Buenas noches, José Manuel, bienvenido. Malas noches, porque me habéis pillado, fíjate que casi no puedo ni hablar hoy. Que venir a Gijón, venir a Oviedo, venir a Asturias, en general, vamos, cualquier excusa es buena, ¿no? Pero el cambio de clima, de trabajo arriba, sí, no veas. José Manuel, bienvenido, es un placer para nosotros. Yo estoy muy nervioso porque tengo tantas cosas que preguntarte, señores, señoras, entiéndalo, sobre Ciudadano Kane, pero mejor que Sonia ponga un poquito de orden en mi vida. Estoy de acuerdo con Sonia en que hay que felicitar a Tercero por poner una gran película, ¿eh? Espero que sea también a un buen horario y no la pasa a 5 de la mañana. No, 9:15. Que es la mala costumbre, de la noche, la mala el costumbre domingo. que hay en las televisiones, que cuanto mejor la película, más tarde la ponen. Es verdad, ese es uno de los misterios insondables de la vida. Esta es una película, evidentemente, de gran altura, no en balde, tú bien lo decías, está considerada en todas las encuestas que se ha hecho como la mejor película de la historia del cine. Bueno, la pregunta primera, rápida y esencial. ¿Por qué? ¿Qué tiene Ciudadano Kane? Tiene todo el cine. Fíjate, yo pienso que el cine es antes de Ciudadano Kane y después de Ciudadano Kane. Caray. Estás hablando del PPP de la Pensé Radio que me estaba Picture. sonando el móvil. En este caso, Radio Picture, que es la productora que dio carta blanca a un desconocido total, a un jovenzuelo de 25 años, para que hiciera lo que diera la gana. Y vaya gana esta. Orson Welles no inventó el cine, evidentemente, no inventó el traveling, no inventó el primer plano, no inventó nada de eso. Pero sí fue el primero que lo unió todo en una película. Esta película Ciudadano Kane. Primera pregunta que se me ocurre rápidamente. ¿Por qué una industria, la gran meca del cine, Hollywood, a raíz de lo que comentabas ahora, José Manuel, permite a un actor todas las licencias del mundo? Todas las licencias del mundo, hablamos de iluminación, producción, incluso hasta rompiendo los cánones técnicos de Hollywood para hacer Ciudadano Kane. ¿Ya se intuía ese gran genio que tenía Orson Welles? No, Orson Welles... La Guerra de los Mundos había hecho Ahí va mucho. por ahí. Orson Welles tuvo un éxito brutal cuando en la Cigas Radio normalmente, hizo La Guerra de los Mundos. Tanto que millones de personas se acojonaron. Huían por las carreteras, por su autopista, creyendo que efectivamente venían los marcianos que habían invadido Estados Unidos, ¿no? Hasta ahí el poder que tenía este hombre de hacer creer a la gente cosas como que los marcianos estaban acá en Estados Unidos. Claro, este enorme éxito le llevó a Hollywood de que ese no es un señor normal. Y aquí hay que darle una oportunidad. La oportunidad le dio que él hiciera lo que quisiera. Pero lo que quisiera. Y escogió, entre comillas, la biografía de William Randolph Hearst, que era un magnate de la prensa, de la radio, de la televisión y de todo, ¿no? Y ahí está. Claro, que es verdad una cosa, ¿eh? Fue la única película que hizo él completamente. Nunca más pudo volver a rodar con tranquilidad. Carta blanca le dieron, pero carta blanca le quitaron. Dicen, y es cierto también, que Orson Welles siempre fue la gran promesa, porque nunca pudo hacer una película él solo. Siempre se la cortaba, se la manipulaba. Solamente hizo esta película. Mira, José Manuel, por ejemplo, esta perspectiva que parecía un fondo falso, ¿verdad?, que parecía un fondo de cartón y es real, pero es que No, esta composición... ¿real de qué? No hay nada real, todo es decorado. No existe ni un solo plano rodado en un escenario natural. Todo es decorado. ¿Qué me dices? Increíble. Incluso la nieve, todo el trineo, todo es decorado. Todo se rodó en los estudios de la SK. Y Sonia, fíjate que en 1941, si no me equivoco, ¿no? Supongo que Orson Welles, si pudiese abrir ese ojo, el ojo que todo lo ve a través de la cámara, y pudiera contar con todos los avances tecnológicos que ahora mismo tenemos, o no los tocaba, o hacía no sé qué podría Yo creo hacer. que no los tocaba. Era un hombre con una gran imaginación y en cine como lo hacer importante, trampa, ¿no? lo importante Lo es la de- imaginación. A él le gustaba, lo de la él decía informática. que era un mago, que le gustaba hacer trampa en todo, y efectivamente el cine es una trampa. El cine es hacerte creer algo que no existe. Es magia. Totalmente. Igual ser un mago. Eso no cabe duda, ¿no? Un mago genial. Y él casi nunca, el padrastro, que casi nunca utilizó escenarios naturales. Quizás solamente Serge Mal sí utiliza
parte de en la frontera con México. Sobre todo la secuencia primera, ese enorme y maravilloso traveling, que dura 10 minutos casi, y que es un solo plano. Que se ha hecho tan famoso, ¿verdad? Comentaba que es la historia de un magnate de los medios de comunicación y que está basada en una historia real, la de Hertz, que supongo no le habría gustado mucho cuando vio todo aquello que contaba. Intentó que la película se prohibiera absolutamente en todos los sitios, ¿no? Intentó incluso hasta boicotear el SKO. Menos mal que no lo consiguió. Porque además, pero realmente Wells decía que no era la historia de Hertz. Sí. Porque además de ser una película en la que la narrativa cinematográfica tiene una gran importancia, la historia ha permanecido vigente porque metía el dedo en el ojo, ponía el dedo en la llaga. La historia es sumamente vigente en este momento. Claro. Cambia el nombre de Hertz y puedes ponerle montones de personas que conocemos todos de primera mano, ¿no? Incluido en este país. Mira, José Manuel, estamos viendo alguno de los salones que intentó Orson Welles recrear para este Ciudadano Kane, y al parecer Hollywood le tuvo que recortar un poco el presupuesto porque era todo... No, él tuvo el dinero que necesitó, Siempre, sí. Tuvo el dinero que necesitó, ahí no tuvo mayor problema. También es verdad que tuvo ayudantes maravillosos, como el director de fotografía y el decorador, todos eran geniales, ¿no? Y si tuviésemos que destacar algo, estamos hablando, claro, es que mezclamos muchos términos y para mí a lo mejor me estoy despistando un poquito, pero por ejemplo, traveling, elipsis temporales, picados, contrapicados, ¿qué destacarías de Ciudadano Kane? Es que no se puede destacar nada. En Ciudadano Kane, como en el fondo cualquier película, es un solo bloque, inamovible. Y Wells, como tantos otros antes, estaba inventando el cine en ese momento, cosa que ya luego después no se ha hecho. Pero él está inventando un nuevo lenguaje con todo lo que ya había. Digo que él no inventó nada de los elementos que utilizaba, pero sí inventó un nuevo lenguaje que ha durado hasta hoy. O sea, el cine moderno parte de Kane. Sin Kane no habría cine actual. O sea, podemos decir que todo está inventado, pero él le dio sentido. Exactamente. Sobre todo porque lo unió todo. Todos esos avances lo unió él solito. Pues para que tengamos sentido y también disfrute ante una obra maestra cinematográfica como es esta, recuerden la cita aquí en Teleasturias el domingo 9:15, es una buena hora para que no se pierdan ningún detalle de este Ciudadano Kane de Orson Welles, primer gran trabajo y el único que gozó de toda su decisión, de todo su control en cada uno de los aspectos. Eso de obras maestras se dice mucho, sobre todo ahora, en los tiempos actuales. Pero en este caso es verdad. Es una obra maestra, en este caso actual. La obra maestra la da solamente el tiempo. Ciudadano Kane tiene ya 60 años y eso ya no se lo puede quitar nadie. 30 menos para los españoles. Sí, es verdad, porque en España se estrenó 64, me parece, 65. Pues ahí lo tienen. Es una cita con el buen cine en nuestra Gran Manzana. Una oportunidad para pedirle a Teleasturias que siga poniendo cosas a Orson Welles. Lo intentará la casa, eso supongo y espero. Welles decía, cuando le preguntaron quién era su mejor director, él decía que había 3 directores, los mejores eran 3. John Ford. Yo, la compañía, también Orson Welles. No creo que haga demasiado tiempo que en Teleasturias también creo haber visto El extraño. O sea que vamos cumpliendo. No es de sus mejores películas, pero también tiene un gran interés, vamos. Porque Welles, obras maestras casi todas, malas ninguna. José Manuel Marchante, gracias por el esfuerzo de estar con nosotros. Ha sido un placer. Sonia, ya lo vas a despedir. José Manuel, yo estaría preguntando cosas sobre Kane, pero... Seguro sí, pero que ya tiene que ser con champán francés. ¿Pagas tú? Si tú pagas... Hombre. Podríamos llamar a, no sé, a Televisión Española que nos mande aquí algo, ¿no? Por ejemplo. No sé yo si lo iréis a conseguir. Yo creo que la casa Teleasturias lo puede conseguir, Sonia. Pero vamos a ver. Bueno, pues la próxima vez lo hacemos así. De acuerdo. Ha sido un placer tenerte aquí, José Manuel. A vosotros, estupendo estar siempre en este país. Señores, nuestra Gran Manzana encantadísima de poder charlar, bueno, pues sí, ya ven ustedes, con todo un conocedor y amante de la historia del cine, de cine y de las películas y de esas cosas que se disfrutan en compañía, pero sobre todo en intimidad. Y me van a permitir que en nuestra Gran Manzana continuemos
con esos consejos que nos llegan junto a nuestra amiga Mariluz y que nos ha venido recordando en estos días cómo cada uno de los colores nos puede ayudar en diferentes situaciones. No se pierdan estos detalles. Hola, soy Mariluz. Estoy aquí para explicaros el significado de los colores, porque seguro que alguna os va a venir muy bien en algún momento de vuestra vida. Solamente tenéis que fijaros en el tono del color que yo voy vestida, porque yo os voy a explicar el tono con el color que lleve yo en ese momento. Hoy llevamos el azul y os voy a explicar qué significado tiene. Pues nos favorece la comunicación, nos infunde mucha seguridad. Ya sabéis que es el color del cielo y también del agua. Nos invita a la tranquilidad, a la relajación y a los pensamientos positivos. Sin embargo, el azul marino nos va a aportar claridad y mucha energía extra. Por eso es mucho mejor vestirse de azul en los días que sean o grises o muy lluviosos. Nos cargamos uno, ¿eh? Ahí tienen ese color azul que nos puede ayudar, como tantas otras ocasiones buscamos otros colores según lo que ocurra. Así que Elena Vélez, no, tú hoy vienes de rojo. Pero es rojo nada. pasión. Sí. La decoración, Ayer nos contó del rojo Mariluz. Sí. Es que yo, claro, le tomo el ejemplo y luego un día después me lo pongo. Tú vas al paso. Eso es. Pues al paso del corazón vamos, sí señores, pero claro, con orden y concierto, porque queremos saber qué ha pasado en Tómbola. Diseño 27 les ofrece esta sección. En Ascuas, Elena Vélez, en Ascuas me tienes. En Ascuas, mira, lo que estoy es un poco triste. ¿Por qué, mujer? Porque se ha ido Manolo. Y es que de lo que te voy a hablar está muy bien que lo estuviese aquí, pero bueno, no importa. Pues chica, cuéntamelo a mí, cuéntanoslo a nosotros. Pues ¿qué pasa? Que el último programa de Tómbola coincidió con Halloween. Y entonces pues estaban todos un poco así, pues embrujados, incluso Carmele llevaba una camiseta que ahora veremos, que ponía Halloween, muy bien vestida ella, de amarillo, además, desafiante. Y Mariñas, no quiso ser menos que nosotros, y hizo algo con Raquel Revuelta, copiado yo diría de aquí, de Teleasturias, fíjate. Gracias. Enseña más hombro que estás más sexy. Y Jesús de Don Juan, no es verdad, Ángel, mi amor. Que en esta apartada silla más clara la luna brilla y nos juntamos mejor. Que hoy es luna llena, que es luna llena. Y hoy es luna llena. ¿Es clara o pura? Mira con qué cara, brillaba? a ti como te coja Ortega cara, me pura, dar pa'l pelo. Me está dando susto porque yo cuando vengo no sé por dónde va a salir. O me quiere Lleva o me odia. sujetador, Y creo que vamos bien. Hoy te va a o me desnudar, quiere hoy o lo me que odia. quieres es desnudarte. Hoy empezamos bien. Empiezan bien. Empiezan muy bien. Pero yo me echaría a temblar, ¿eh? Sí, porque que Mariñas haga de Don Juan Tenorio, la verdad que es un poco fuerte. Bueno, Raquel Revuelta... Yo prefiero al nuestro, a nuestro Tenorio, lo hizo mucho mejor. Sí, hombre, me va a parar y que diga yo esto. Me duele, pero bueno, hay que reconocer Pero las la verdad cosas. es la verdad. Sí, la verdad es la verdad. Bueno, hemos visto a Raquel Revuelta en esta circunstancia, digamos, haciendo de Doña Inés. Pero es que tampoco hay mucho que decir de ella, más que acaba de tener otro hijo, su tercer hijo, varón. ¿Y qué habló pues de su vida en Tómbola? Pues eso, de que acaba de ser madre, de que está muy contenta, de la moda, de su agencia, en fin, no sé, ninguna chicha. Lo único esto, que ha estado gracioso, ¿eh? Ay, qué aburrida. Sí. Raquel. Ya, no tiene ningún a ver si te problema. pasa algo, chica, Que para te nos pase lo algo, cuentes. chicas, que no sé. Oye, a los que no les paran de pasar cosas... ¿A quién? Es a la familia de la de los granos. La de los granos. La de los granos y Presley. la agenda de esto. Isabel. Isabel. Sí. Bueno, ¿Has visto? Ayer lo comentábamos en Corazón lo que había pasado. Hoy portada en toda la prensa nacional. en toda la prensa, bueno. Está en el tribunal. El Constitucional y el Supremo ahí. Supremo a la impresionante. gresca. Bueno, Ay, para Isabel, que veas las que organizas, hija. Para que veas que aquí hablamos también de cosas, ¿eh? ¿Oh? No ¿Quién? solo corazón. ¿Pero quién lo pone en duda? Bueno, nadie, lo digo yo, Pues por ahí si acaso. estamos. Bueno, pues hablando de esta familia, de la hija de la de los granos, que ahora que lo pienso, tiene un poquito de acné, y eso que ya está mayorita. ¿Será de familia? Será de familia, es Chabeli. Sí. Y atención, atención, yo no sé si es que lo han dicho porque era la noche de Halloween y daba miedo. Hay una tercera cantante en la familia. Y va a ¿Quién? sacar... ¿Ella? Ella. No me lo puedo creer. Lo cuenta Carmen.
Enrique Iglesias acaba de declarar a una emisora, a una televisión americana, que Chabeli va a sacar un CD que se llama Esa gente que se vaya a la basura. ¡Qué miedo! Un CD-ROM. Pero eso es esa gente, son gentuzas. Eso sí, pero ¿por qué no pone gentuza? Que eso es por nosotros. Además, a Enrique en esta nueva visita, en las declaraciones que ha hecho, está con la cara de luna llena de su hermana. Mira. Ha debido de engordar y además está más tontito y más gilipollas que nunca. Qué bien te cae la familia. No. Tiene razón, qué bien le cae la familia, oye. Le cae, pero estupendamente. No sé cómo te va a caer una chica que, no sé, yo creo que no sabe cantar. Le va a sacar un CD. El otro que viene y, bueno, sí, no sé, no sabe contestar. Hombre, bueno. Y la madre que tiene granos. Tú cuando dices el otro te refieres a Enrique. El otro, no, claro. Juan José, porque Juan José ya veo que... Julio José. Esto, perdón. Estabas bien en lo de la JJ. Sí, Julio José. Yo había quejado. Este Julio José, que también cantó en su día, que yo no lo oí. O lo intentó. Yo no llegué a oír escucharlo. Se hablaba así, mucho, cantaba así. Sí, pero así canta el hermano ya. ¿El hermano? Sí. Pero el hermano canta un poco que se nota menos. Experiencia religiosa. Sí. Bueno, vamos a dejar a esta familia ya, que me da como dolor de cabeza. Y vámonos... Esto, fíjate lo mal que canta, ¿eh? Esto es lo de internet, ¿no? Esto es lo de internet, pero que es de verdad, ¿eh? Es la voz en un concierto que era playback, entonces él cantaba en el micrófono, entonces sacaron la voz y cantaba así el chico. Impresionante. Bueno, otra que también canta, aunque son en las bodas, es Carmina Ordóñez. Ah, qué mono. Muy mono. Bueno, que también ha ido a tómbola de invitada, bueno, de entrevista, y pues nos ha desvelado un montón de secretos, desde... Pues la cantidad de pastillas que toma para adelgazar, la cantidad de pastillas que toma para dormir, que si vuelve, que si no vuelve con Julián Contreras, que si su hijo está mono o no está mono porque lleva barba o no lleva barba en la boda, en fin, un montón de cosas. Yo creo que lo que más nos interesa es saber si va a volver con Julián Contreras o no. Ella nos lo cuenta. Carmen Ordóñez, ¿te atreverías a asegurar, a afirmar y a pronosticar no volveré nunca con Julián Contreras? No, pero ni con Julián Contreras ni contigo. O sea, con nadie. ¿Yo qué te he hecho? Pues ¿puedo volver contigo? Entonces, o sea, que no aseguras que no volverás con Julián. No aseguro que no volveré con Julián. ¿No vas ni a volver? con Julián ni contigo. Bueno. No, que no lo aseguro, que puede que vuelva con Julián o contigo. A mí me encantaría que volvieras con Julián. Bueno, o contigo. Carmen, vamos a hacer una cosa. Contigo no, qué malo eres. Vamos a hacer una tremendo, cosa. ¿eh? Es que Julián te hará más feliz que yo. A ver bueno, o no. Que no se sabe con dónde vuelve. Aunque para volver hay que haber estado. Y Chimo Es bueno, que ya no lo tiene muy claro. Lo que es volver y lo que es empezar lo junta todo un poco. Sí. Estar, irse, volver, juntarse. En fin, tómbola, que nos deja estas perlitas. Pero que hay más. Claro que tendrán ustedes que esperar. Pero mañana nos lo cuentas, Elena. Uf, con pelos y señales. Oh, ni se muevan ni se lo pierdan aquí en Tómbola. Diseño 27 les ha ofrecido esta sección. Señores, vamos a hacer nuestra última pausa muy rapidito. Volvemos enseguida, que hay historias misteriosas. Ooh.